Una de las mayores aficiones de Iñaki es pasear, así que nos disponemos a estirar las piernas por la zona más monumental de Madrid. En una mañana gélida, no sé si tanto como la de aquel 23 de febrero de 1981. Yo era el director de informativos de la tele y solo había una tele. Pues yo creo que fui uno de los muy pocos que vio el asalto en directo, porque lo que ocurrió lo emitimos 23 horas después, no se dio en directo. Pero yo en mi despacho tenía el monitor, yo estaba viendo la votación y vi lo que ocurrió, ¿no? Pues desde ese momento viví una historia que fue muy intensa. Para empezar, pues lo que estaba ocurriendo fue un choque terrible. Hablé con el director de la primera cadena, ¿estás viendo la tele? Que está viendo un asalto en el Congreso y tal. Pues a partir de ese momento, pues, todo lo que te puedas imaginar, desde la llegada de los tanques, la noche enloquecida que ahí pasamos, la angustia de todo tipo. Vamos, yo me despedí de mis secretarias. O sea, yo cuando... ¿Te despediste de tus secretarias? O sea, ¿pensabas que te llevarían detenido? Pero vamos a ver, ¿tú has visto el vídeo? Sí, claro, bueno, claro. Pues imagínate que tú has visto el vídeo, has visto cómo le han tratado a Gutiérrez Mellado, cómo le han tratado a Suárez, y que ves que vienen los tanques a Televisión Española y que suben, cuando hacía unos par de días en el Alcázar, que era el órgano oficial, digamos, habían hablado de los rojos en televisión, decían, ¿no? No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Fui al despacho de Castedo y todos estábamos allí en aquel momento convencidos de que se acercaba un momento en el que iba a cambiar nuestra vida. O sea, nos iban a meter a la cárcel, nos iban a matar o nos iban a meter al Bernabéu, lo que sea, eso era evidente, ¿no? Desde ese momento en adelante, pues todas las emociones que te puedas imaginar, incluyendo la de mi debut en pantalla. Yo nunca había salido en pantalla y fue ese día el día que salí en pantalla por primera vez en mi vida, fíjate. Toda la gente cuando sale en pantalla el primer día siempre está preocupada a ver qué tal ha quedado, ¿no? Yo no tenía ninguna preocupación de saber qué tal había quedado. No, fue un horror, fue un horror. Viviste además la llegada, claro, y la ocupación del ejército de Televisión Española. Sí, claro, le vimos subir allí, entraron allí con uniformes de campaña, dieron orden de que se prohibiera toda información y que se diera, que se pusiera música militar en Radio Nacional de España. Y eso es lo que se hizo. Entonces, tú imagínate, yo llegando a la redacción, donde estaba toda la gente diciendo qué pasa, subido encima de una silla, por favor, qué pasa y tal. No sabemos quiénes son, no sabemos qué quieren, lo único que han prohibido esto y por favor que no salga nadie de aquí, el que se quiere que se marche, pero los que se queden aquí que no salgan de este despacho, de su redacción. Bueno, pues a partir de ese momento, pues todas las inquietudes que te puedes imaginar. Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 9:10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTV. Y cuando finalmente llegó el vídeo, pues yo fui la persona que dijo, señores, les habla el rey, estando yo en pantalla. Pues sí, tardó mucho aquel vídeo, que ha dado lugar a tantas especulaciones. ¿Por qué tardó tanto aquel vídeo? De todas las cosas que se han dicho en torno a aquel vídeo, la que más me satisfizo a mí fue una que me dijo un día Sabino Fernández Campos en casa de un amigo, estamos cenando. Le dije yo, ¿pero qué pasó con aquel vídeo? ¿Por qué tardó tanto el rey en hablar? Y me dijo, mira, nosotros teníamos necesidad de que el rey hablara con todas las capitanías generales antes de salir a decir eso. Porque imagínate que el rey sale y dice eso y le obedecen unos sí y otros no. Hubiéramos tenido una guerra civil. Y luego, pues nada, cuando al final se dio al día siguiente, cuando ya salieron todos los secuestrados del Congreso, pues se emitió el vídeo. Se emitió 2 veces el vídeo. Y le dijo Juan Luis, repítelo sin parar toda la tarde. Repítelo sin parar a toda la gente, porque esto es lo que va definitivamente a poner de manifiesto. Cuando la gente vea cómo lo han tratado estos Gutiérrez Mellado y los tiros, ya Suárez, se va a ver claramente qué está pasando allí, ¿no? Oye, otra de las fechas, el 11M, totalmente distinta, décadas después, ahí sí ya con un montón de medios de comunicación, pero fue sin duda hay un antes y un después, lógicamente, después de ese atentado, que es el más grave que ha sufrido nunca España. ¿Cómo lo viviste? Bueno, tú fíjate que lo más terrible que se puede decir del 11M es que yo digo 11M y la gente piensa en la bronca política derivada del 14M. O sea, los muertos y los heridos han pasado a segundo plano. Tú dices 11M y hablas de bronca política.
Y yo digo 11M y hablo del día que yo he visto más unido a este país. Nunca lo he visto más unido. Apenas 2 días después, nunca lo he visto más desunido. Pero para contarte cómo lo viví yo, pues colócate tú ante un micrófono. Sitúate como yo estaba ante un micrófono, pues ya es 7:30 de la mañana, a las 8, pues te dicen que ha habido un atentado, como tantas otras veces. Parece que hay muertos, como tantas otras veces. Parece que hay varios muertos. No, que son bastantes muertos, que son 4, no, que son 8, que son 20, que son 40, que son 80. Tú imagínate ante un micrófono, viviendo ese crescendo tan disparatado, con toda la radio boca abajo, con los teléfonos ardiendo, llamando de todas las autoridades, todos los médicos pidiendo sangre, los taxistas. Es la situación más intensa que yo he conocido ante un micrófono, la que más me obligó a mantener la cabeza pues tranquila y serena, hasta donde pude. Estaba pasando más en la ciudad en la que yo vivía, que yo no sabía de todos esos muertos y que eran amigos o mis hijos, yo qué sé. Brutal. El 11M ha desaparecido y le hemos traicionado por completo a los muertos, los heridos de aquel atentado, con juegos lamentables que no quiero volver a salsear, pero que nos colocan ahí. En el día, yo creo, el día en el que se puede certificar el mayor fracaso, a mi juicio, de la política española. Me empezaron a acusar de que vosotros sabéis lo que es hacer un programa en esas condiciones. ¿Tú te crees que yo me acordaba de que había elecciones el día 14? ¿Te crees que me importaba a mí algo que había elecciones el día 14, quién ganara o quién perdiera? El que sí se acordó fue el que enseguida convocó un comité de urgencia al que no invitó, por ejemplo, al Centro Nacional de Inteligencia, ¿sabes? ¿Pero quién fue el culpable de esa división que se materializó después? Bueno, yo tengo mi opinión, pero no quiero volver a ella porque no quiero entrar en el asunto. Yo creo que el gobierno jugó de una manera completamente... Hizo una apuesta, yo creo que sencillamente suicida, en favor de la tesis de que había sido ETA, y no quiso desandar ese camino e interpretó que cada cosa que se decía en otra dirección pues era un afán de torpedar su acción. Yo creo que... Y sobre todo de las cosas que se han dicho, no quiero entrar más en acusaciones, ¿no? Pero hay sobre todo una, es que el gobierno le pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución contra el atentado en la que se especificara que había sido ETA. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba atónito, no podía entenderlo. Pero una cuestión de aquella gestión del 11M, que también nos atañe mucho a los vascos, es que, bueno, yo recuerdo a Arnaldo Otegi queriendo dar explicaciones, queriendo dar su opinión y no siendo atendida. Sí. Bueno, Arnaldo Otegi no habló con nosotros. Arnaldo lo que quería es decirnos que no había sido ETA, pero no era la primera y única persona que nos decía que no ha sido ETA. Mira, nosotros en la cadena SER teníamos por desgracia mucha experiencia en materia de atentados. Quiero decir, yo no sé cuántos atentados he contado yo en mi vida, no lo sé, pero muchísimos, ¿no? Y nuestra organización estaba ya planeada para funcionar de una forma muy mecánica alrededor de estas cosas. Teníamos un protocolo de comportamiento muy claro. Alguien hablaba con la Guardia Civil, alguien hablaba con los jueces, alguien hablaba con el otro lado, alguien hablaba con los partidos, alguien hablaba con tal. Y todos los compañeros venían diciendo, oye, todos me dicen que no les pega para nada que esto sea ETA. Entonces nosotros íbamos teniendo esa opinión, pero no decíamos nada. También Arnaldo Otegi fue los que llamó para decir, oye, que no es ETA, ¿eh? Entonces yo le decía, oye, pues ¿por qué no sales a antena y dices, y si es ETA, denúncialo, ¿no? Pero claro, en principio todo el mundo pensó que era ETA, también el Endacari Ibarretxe, que yo fui de los muchos que entrevisté que llaman a uno, fue Ibarretxe, y entonces digo, si esto es ETA, es un horror, es lamentable y tal y cual. La primera sensación era esa. Pero por eso cuando empezaron ya a plantearse las dudas, aquella contumacia, pues fue la que desencadenó las cosas. Pero repito, yo creo que ya nosotros no lo lograremos porque la sociedad se envenenó, se fraccionó con heridas muy grandes, pero yo creo que a vosotros os va a tocar recuperar el día 11M para lo que tiene que ser. Por cierto, y hablando de atentados, tú has sido muchos años periodista, un periodista vasco, prescriptor de opinión, además, durante muchas décadas. ¿Has temido por tu vida en alguna ocasión? Bueno, pero mira, con ETA todos estábamos amenazados. Dices tú, ¿has tenido por mi vida? Pues bueno, sí, he tenido algunas amenazas, pero ¿y quién no? Hombre, yo un día me vi en San Sebastián, cuando pasé por Donosti, y me encontré con un cartel ahí que había con una diana así, estamos unos cuantos en la foto, y uno era de la foto con una diana, pum, ahí en medio, y decía, bueno. Y recibí durante algún tiempo unos telegramas que me decían, el pueblo te juzgará y cosas de esas, pero bueno, nada de particular. Y sin embargo sé que aquí, en Madrid, algún día dando una vuelta, además no hace demasiado, te han dicho, ahí va a ser rojo. Bueno, el currículum que yo tengo de episodios... Mira, yo para empezar puedo decir, he aquí la única equidistancia de la que puedo hablar. Sí. A mí me pincharon en Donosti las 4 ruedas de un coche matrícula de Madrid y me pincharon en Madrid las 4 ruedas de un coche matrícula de Donosti. O sea que ya te digo, estoy empate a eso. Pero sí, aquí yo de cuando en cuando, en los años esos difíciles,
pues raro era la quincena en la que no me abordaba alguien, pues para insultarme mucho, ¿no? Por aquel día, que yo todavía no sé por qué, ¿no? ¿Y eso cómo lo has llevado? Bueno, con deportividad, te cuento la última, la semana pasada. Estaba en una calle, iba a pasar, se acercaba un coche en una duda de si paso yo, pasa el coche, todo despacito, y una señora pasa a mi lado y le dice al conductor, le dice, atropéllalo, no, píllale, dice, píllale a este rojo. Digo, y se queda el del coche, todos alrededor, había un grupo de personas mirándole a aquella señora. Yo le dije, yo también le deseo a usted buenos días, señora.